Tenemos todos en nuestras manos este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Y pareciera ser una locura lo que voy a expresar, pero tener este libro en nuestras manos es un milagro. Hay en muchos lugares de la tierra que anhelan tener este libro, la palabra de Dios, y no lo pueden tener. Pero hay algo más extraordinario que tener el libro en mano, que es leer la palabra del Señor. Meditar en ella, como dice ella misma, de día y de noche. Escudriñar las Escrituras, el mismo Señor Jesús. Pero más aún poderoso que eso, que tenerla en la mano, que leerla, es creer en lo que en ella está escrito. Es creer en la palabra de Dios. Todo lo que suceda en nuestras vidas, nada podrá cambiar, nada podrá transformar nuestro corazón antes de la fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces este libro es maravilloso. Tenerlo en tu mano es una palabra viva, que cuando hablas, ella te regenera. Cuando hablas con ella, ella te transforma. ¿Por qué? Porque es la viva palabra de Dios. Es un libro extraordinario. No se puede subestimar, no se puede menospreciar, porque es la palabra viva de Dios. En muchos de nosotros hemos aprendido esto. Hay que estudiar la Biblia, y yo digo amén, hay que estudiar la palabra de Dios. Pero también hay momentos que podemos dejar que la Biblia estudie nuestro corazón. David dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si en mi corazón hay caminos de perversidad. ¿Cómo podemos saber si en nosotros hay caminos de perversidad? Mediante la palabra del Señor. Entonces en esta tarde el Espíritu Santo nos va a ministrar mediante su palabra, esa palabra maravillosa. El mensaje de hoy se trata de sé la voz. Nosotros estamos, y soy amigo del que está en la cabeza de Conexión Oriental, es un ministerio misionero. Ellos tienen como eslogan esto: sé la voz en los lugares donde ellos no tienen la voz. ¿Cómo es esto? Hay lugares, por ejemplo, en Medio Oriente, que está prohibido hablar de este libro, de la palabra del Señor. Entonces hay misioneros que se involucran, se introducen por un llamado de Dios y van a esas tierras donde no pueden oír la voz de Dios, pero ellos son la voz, llevando la palabra del Señor. Y como iglesia, nosotros trabajamos en cuerpo y justicia. En cuerpo y justicia. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la parte física del ser humano predestinado a la resurrección. Jesús lo dijo: cuando nosotros tenemos vida en Él, y la muerte no nos atrapará, porque estamos preparados para el día de la resurrección. Es decir, que tenemos vida eterna. El cuerpo es un don sagrado, es un atributo divino. La misma palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Quizás el que está al lado tuyo ya simbolice una catedral del Espíritu Santo, pero en fin, es el templo del Espíritu Santo. Algunos me irán y dicen, bueno, esta es la filial del Espíritu Santo, no importa, pero es el templo del Espíritu Santo. Por eso tiene que tener nuestro cuerpo un óptimo cuidado, porque tu cuerpo es el canal de bendición a otros. Tu cuerpo es el que lleva el mensaje. Tu cuerpo es el que canaliza la palabra viva, la que hemos expresado hoy. Dice Pablo a los Corintios, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Diga conmigo, unos por otros. Y esto trata de dos cosas. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten ¿qué? El sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Cuando vamos a una situación de velorio, ¿sí? ¿Qué le decimos a los familiares? Mis condolencias, Dios te bendiga, está el Consolador, el Espíritu Santo, etcétera. Le damos palabras de consuelo. ¿Por qué? Se quiere entender que nos condolemos con la persona que está dolida por la partida de un ser querido. Pero también añade que cuando a un hermano le va bien, nos alegramos con él.
No le sospechamos, sino que nos alegramos con Él. ¡Wow! Te fue bien. Vino la bendición de Dios. De eso se trata el cuerpo. Porque si a Él le va bien, a mí también me va bien. Si Él sufre por algo, yo también me tengo que condoler con lo que pasa. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Es la parte física. En el ámbito espiritual, somos templo del Espíritu Santo. Y Dios ama un cuerpo unido. Una iglesia unida jamás puede ser vencida. Una iglesia unida jamás puede ser derrotada. Por eso, ojo con el tema de la división. No podemos dividir nuestro cuerpo. No, hoy no me sirve la mano llevar a la iglesia. Hoy no me sirve llevar la pierna a la iglesia. No, porque estoy medio rengo, le voy a cortar, le dejo. No. ¿Por qué? Porque la división no funciona. También trata en el sentido espiritual. No funciona donde hay división. Una iglesia que se forma de una división jamás será una bendición. Podrá tener unos matices por un tiempo, pero eso no funciona. Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo unido para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuántos dicen? Y si hablamos de cuerpo, en nuestro caminar tiene que ver la justicia. Esa justicia que dice Miqueas. Él te ha declarado, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Te voy a definir muy claro qué es justicia. Justicia es, el primer paso es ser una relación con Dios. Es ser una relación con Dios. De eso se trata. No sé, hay un montón de términos si se quiere buscar de justicia. Pero resumiéndole en todo y hacerte fuerte hoy, es una relación con Dios. Diga conmigo, una relación con Dios. Tu papá necesita. Tu papá Dios necesita. Por eso hoy te dije algo en la introducción. Es bueno estudiar la voz de papá. Es bueno conocer la palabra de Dios. Pero también es mejor conocer al Dios de la palabra. Por eso, si estás estudiando la Biblia, gloria a Dios por eso. Pero en un momento hace una pausa y que la Biblia te estudie. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Eso habla de una relación con Dios. Lo segundo es justicia. Te determino y te defino así al pie. Es ser una conducta que se relaciona con los derechos de los demás. Sabemos que por la palabra Dios no ama el pecado, pero ama a ¿quién? Al pecador. Es verdad que tenés ganas a veces de acabotarle, de fulminarle, si es posible. Pero la Biblia a mí me pide y te pide a ti que nosotros amemos al pecador como el Padre nos amó a nosotros. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. De eso se trata la justicia. De eso se trata la justicia. La justicia se expande en los derechos de los demás, dice Hebreos. No se olviden de practicar la hospitalidad. Pues gracias a ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acá habla del hospedaje. No se olviden de practicar la hospitalidad. Quizás tu casa es pequeña, reducida, o quizás en un momento hiciste una habitación para vos, otra para los chicos y otro, como decían antes, para la visita. Qué locura, ¿no? Hacía una habitación para la visita. Y resulta que la familia creció, donde era la visita ya está alguien más ahí. Está toda la casa ocupada. Hospitalidad también se entiende que puedes alquilar una habitación de hotel y darle a alguien la hospitalidad. Darle la bendición que pueda recostar su cabeza, que pueda dormir tranquilo, que pueda tener una noche cobijada. La palabra hospitalidad del griego es xenos. Es tomar a un extranjero y darle honores. Fíjate por dónde nos lleva hoy el Espíritu Santo. No se olviden de tomar a un extranjero y darle honores. Comúnmente, ¿qué pensamos nosotros? ¿Le vamos a dejar entrar en casa a quién? A un conocido. A alguien de los conocidos que le tenemos confianza. Pero hospitalidad, cuando el escritor escribe a los hebreos, habla de tomar a un extranjero, a un extraño. Es como que vos sos una suegra y venga un día tu yerno y hola.
Y viste, ya se hace tarde y el tipo no tiene para volver porque es un seco. Es un extraño en tu casa. Allí al lado del pichicho, hacer un colchoncito. El verso 3 de Hebreos dice, el capítulo 13, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Querés practicar la justicia? No te olvides. Sé la voz de aquellos que no tienen voz. Hay lugares como la cárcel, y sabemos que como iglesia somos muy partícipes allí. Vos llegás y ves los muchachos y es como que perdieron todos sus derechos. Están encerrados allí en 4 paredes, tras unas rejas, con muchas limitaciones. De allí no se puede expresar nada, pero nosotros somos la voz de que llevamos un mensaje, de que llevamos una palabra, pero también lo que ellos ponen en nuestro corazón, se lo transmitimos a la iglesia, se lo transmitimos a la familia, se lo llevamos a Dios. Tenemos la dicha y el privilegio de estar y escuchar sus situaciones. Si a veces a nosotros nos cuesta que vivimos en libertad tener carita de feliz cumpleaños, imagínate que el que está en esa situación. Hospitalidad de los presos y de aquellos que son maltratados. ¿Conoces a alguien con maltrato? No tomes a la ligera un cuento de alguien que fue abusada, alguien que fue abusado. No tomes a la ligera. Dijo alguien que tengo un sueño. ¿Cuál es el sueño de la iglesia? Me encanta porque la expresión fue esta: no estamos satisfechos ni lo estaremos hasta ver correr su justicia como aguas y la rectitud como poderosos arroyos. O sea, tiene que haber una insatisfacción en nuestro interior hasta llegar a ser satisfechos y que veamos la justicia de Dios correr sobre esos lugares, correr sobre aquellos que necesitan, que no tienen voz. Pareciera ser una locura. Estamos en una ciudad donde hay abundancia de iglesias, hay abundancia de mensajes, hay abundancia de pastores, hay abundancia de creyentes y aún los que te hacen el cuento del tío también. Me quedé con eso ahí. Ya voy a ser libre en la semana de la santificación. Hagamos correr esa voz y busquemos la presencia de Dios de tal manera. Eso es justicia, tener relación con Dios. Señor, haz justicia en mi hogar, haz justicia con mis hijos, haz justicia con mis padres. No el justicia justiciero, sino que la verdad le llegue. Nos preguntan a veces, pastor, ¿hasta cuándo oro? Y hasta que encuentre respuesta. De eso se trata la oración, orar hasta que hallemos respuesta. Y no sé cuánto es el tiempo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años, no sé cuánto es el tiempo. Pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese hallará salvación. Y no se trata de salvarte a vos mismo en el día final, sino hallar salvación para los tuyos. Sería muy egoísta en nuestra parte irnos al cielo y que nuestra familia se quede, porque no vimos correr la justicia de Dios. Estamos en un tiempo, en un mundo complicado. Domingo pasado creo que dije, con personas difíciles, vaya si las hay. Situaciones difíciles, situaciones agobiantes. Mirá algunos pecados de este siglo XXI. La gente abandonó la moralidad. Confundieron los valores. ¿Qué tengo que desaparecer a esa gente? ¿Olvidarme de ellos? No. Les decía estos días que Pablo dice, no te metas en contiendas y en pleitos que a vos no te competen. Dice, no te metas en la situación, pero sí metete con la gente porque necesitan que corra la justicia de Dios. Hay gente que confundió los valores. Estos días vimos, el día de ayer, usan a los pobres para su propia ganancia. Mire, yo sé que con algunos voy a entrar en problemas.
Uno dice los gremios, los sindicatos. Bueno, puede ser que se transgredió muchas de esas cosas. Pero si hubieran gobiernos que no dieran el sueldo anual complementario o el pago de las horas extra o las vacaciones, la gente seguiría con los pobres haciendo su ganancia. Y Dios tiene que usar un hombre, tiene que usar un gobierno para que nos demos cuenta que todo lo que Él nos da, compartamos con los que más necesitan. No uses a tus empleados para que vos crezcas. No uses a tus patrones para beneficios propios. La palabra de Dios es para todos. Pecados como estos se aceptan sobornos, corrupción, opresión. Los jueces privan a la gente de la justicia. Mirá si no hay que buscar la voz de Dios y no ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hay gente que no tiene este privilegio, el que hoy tengo yo de hablarles aquí. No tiene el privilegio el que vos tenés de escuchar la voz de Dios y salir de aquí y ser un portador de la voz de Dios. Dios ha dado referencias en la Escritura, en la palabra de Dios, y somos la voz. Mirá, Esther, hay una promesa, una palabra, y para cada uno de nosotros tenemos una palabra, un eslogan ahí si se quiere. A Esther se le dio, dice, para este momento has llegado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo creo que el Espíritu Santo hoy entró a tu corazón y te dice, para este momento has llegado. Quizás haya una aquí que tenga el espíritu de Esther, el llamado de Esther, y Dios te está diciendo, para este momento has llegado. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Esa voz de Daniel, el Dios a quien yo sirvo, no se doblegó, no entró en los sobornos, no entró en la corrupción de Nabucodonosor. Si no fue aquel Dios a quien yo sirvo, esto va a suceder. Tenemos que llevar la voz. Nehemías, un hombre de influencia. Toda una ciudad destrozada por el enemigo. Como hay hogares destrozados, como hay hijos destrozados. Hoy Dios te llena un corazón de influencer. El influencer no es el tiktokero, no es el reel de fama. Hoy el influencer es alguien que se pone en la brecha y dice, vamos a hacer oír la voz de aquellos que no tienen la voz. ¿Cuántos dicen? Moisés, un clásico, no tenía todas las cualidades. Sin embargo, Dios le llamó para ser la voz en aquellos lugares donde no tenían voz. Mira, en el ámbito misionero, hay un misionero llamado Timoteo, perseguido allá en lo que es Corea del Norte. Y él dijo lo siguiente en uno de sus libros, que los que oran y defienden misioneros son buenos samaritanos internacionales. La voz del samaritano, la palabra o la parábola del buen samaritano no es solamente un escrito en la Biblia y para que le leas a tus hijos, le compartamos en una escuela infantil. No es una historieta. Los que oran y defienden, ¿cómo se defiende? Lo que vos y yo estamos haciendo cada domingo acá, defendiendo la causa de ellos. Nuestro llamado es muy fuerte. Samaritanos internacionales. ¿Y sabes qué, querida iglesia? En este mundo tan quebrado que vivimos, Cristo nos predijo y nos llamó a que vamos a ser perseguidos. Esto no te predica una iglesia de posmodernismo. Tenemos un llamado a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque hay una cualidad en nuestro corazón que es única. Tenemos la voz del Padre. Tenemos la voz de Dios. ¿Algún amén por allí? Tenemos la voz del Espíritu Santo. Es obvio que va a haber persecución. La creyentada estamos acostumbrados a decir esto. Ay, cuanto más busco de Dios, ay, cuanto más esto y más la opresión, más. Y claro que sí, papá. Porque estás buscando a Dios, estás buscando en conocerle, como decía el profeta Oseas, buscamos conocerle, ser transformados, ser regenerados. Y el enemigo de nuestras almas no quiere que esa voz sea alcanzada. Entonces, claro que te va a perjudicar en todo lo que pueda. Pero mayor es Dios, somos mayoría con Dios, mayor es Dios el que está en nuestro corazón, en nuestras vidas. Entonces nuestro llamado es contribuir
para transformación y restauración. Trabajar para transformación y restauración. ¿Cuánto dicen? O sea, hay cuestiones que acá lleva tiempo. Lleva tiempo. Mirá, en la cena del Señor siempre recordamos que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él regrese. Hay mucha tarea por hacer hasta que Cristo regrese. Tu historia, tu testimonio es más que importante para este tiempo. Tu historia, tu testimonio. Y el mandato nos queda en responder. Mirá, el llamado de Dios no es algo para ver cómo lo hago, no es una opción, sino es un mandato para obedecer. Dios te está llamando hoy, llámese como te llames, Dios te está llamando hoy. Y no es una opción para considerar, a ver si estoy capacitado, si hice todos los seminarios, si soy hijo de algún líder. A todos los que estamos aquí, así sea el que llegó hoy por primera vez, es un mandato para ser obedecido. Y ir a la misión, este mandato para ser obedecido, se trata de misión, es ir a la misión. Hay cuatro cosas. La primera es ir. Son aquellos que reciben el llamado. No todos tenemos ese llamado. Algunos reciben para ir, diga conmigo, para ir. Esto no significa que tenés que esperar un subsidio y alguna cuota alimentaria, porque hoy está muy de moda eso. Voy a ir, pero si hay cash, si hay tanto, si me aseguro. No. Cuando Dios llama, Dios te respalda. Entonces te vas. Te vas, es ir. El segundo mandato que viene añadido a eso es cuando la iglesia envía. Recibimos la voz de Dios y vamos a enviar a alguien a la obra misionera. Ese enviar a alguien no es al que se fundió con el aserradero, no es aquel que se le quemó el taller, no es aquel que, bueno, le fue mal en la facultad. Este tipo está para la misión, le vamos a enviar. ¿Sabe a quién se le envía? Aquel que está mejor posicionado. Y dejándolo todo, le siguieron. Es cuando estás en el mejor momento. Yo sé que a algunos le estoy matando con esta palabra. Te recibiste, wow, listo, tenés el título. Mirá que la pariste para llegar a ese título. Estás teniendo una buena posesión, estás recibiendo fruto. No sea cosa que justo allí Dios te llame y la iglesia te envíe. Quizás hubo épocas que la iglesia decía, ¿cómo le enviamos a este? Este es el cabezudo de la iglesia, me está trayendo problemas, me va a dividir, me va a serruchar el piso, le voy a enviar así, me libro de un problema. Otra de las cosas del mandato para ser obedecido no es una opción, sino para ser obedecido, es el dar. Quizás no tengas el llamado, quizás la iglesia no te envía, por una cuestión de que, no sé, si Dios no le habla o es una cuestión eclesial o qué sé yo. Pero es el dar. Dios te está bendiciendo de una manera extraordinaria y sentís que la iglesia te están hablando del llamado misionero, etcétera, pero Dios no me llama, pero la iglesia no me envía. Pero te está bendiciendo exageradamente, el Señor va a decir, wow, esto es sorprendente. Bueno, es un llamado de Dios a tu corazón, a tu conciencia, a tu espíritu, a tus emociones, que dando también haces misión. Imagínense si todos aquí seríamos la misión de irnos. ¿Quién quedaría acá? Alguno de seguridad, de protocolo, ahí medio perdido. ¿Recibiendo a quién? A nadie. A todos a la misión. Me encantaría enviarle a mi suegra, allá en medio del desierto. Entonces Dios te da la capacidad con la bendición que tenés en dar. Y otra muy práctica es la de orar. ¿No te pasó a veces como creyente que si qué orar? No sé qué cuerno más decir. ¿No te pasó alguna vez? Y ya oré por mi vieja, oré por mi suegra, oré por mis hijos, oré por la iglesia. ¿Qué pasa? Digo, ¿por qué más orar? Ya los nombré a todos. Dice, ¿por qué orar? Y hoy hay un llamado de Dios, dice, orá por la obra misionera. Orá por aquellos que no tienen voz.
Señor, vos conocés a los que están llevando tu palabra. Yo quiero ser hoy alguien que oro y que bendigo a través del Espíritu, que llega el Espíritu de esa otra persona y que el mensaje llegue donde tenga que llegar. ¿Cuántos dicen? El mensaje de Cristo tiene que ser anunciado, tiene que ser proclamado, ser la voz haciendo oír su voz. ¿Querés levantar tu mano al cielo? Y te quiero declarar esta palabra con tus ojos cerrados y tu corazón abierto. Y te quiero decir esto: que nuestras armas no son las que se pueden ver. Esto es nuestra oración de fe. Y ahí, como estás rendido ante la presencia de Dios, levanta tu voz y proclame juntamente conmigo y en tu susurro, en tu silencio del corazón: yo y mi casa somos del Señor. Yo y mi casa somos del Señor. Reclama lo que Él nos prometió y sucederá en el nombre de Jesús. Mira, iglesia, ahora en fe creemos que en el nombre de Jesús Él ahuyenta la oscuridad. Creemos que en el nombre de Jesús Él da al cautivo la libertad de su espíritu, la libertad de su alma. Que en el nombre de Jesús es vencido todo tipo de mal. El que te atormenta en las noches, el que te atormenta en los días, el que pasa en los años está ahí. Hoy en el nombre de Jesús es vencido el mal por el poder de la sangre de Jesús. Hoy vengo a decirte que aunque se levanten gigantes, no temerás. El enemigo no podrá tocar tu fe, podrá tocar tus bienes, podrá tocar todo lo que te rodea, pero no podrá tocar tu fe. Y yo recibo esa palabra, porque Dios ha cambiado tu nombre y te hizo su hijo. Antes era el sinvergüenza, antes era el fulano, la fulana. Ahora sos hijo de Dios, y ahora sos cabeza y no cola, y ahora vives en la gloria de Dios. Recibe esa palabra. Hoy vengo a decirte que te apoderas de lo que a ti te pertenece. Lo que el enemigo te ha quitado te va a tener que devolver con creces, porque Dios te hizo su hija, porque Dios te hizo su hijo, y con los hijos de Dios nadie se mete. Nadie se mete. Vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, decir: Señor, yo recibo esa palabra. Vamos, fue muy fuerte y reclama, dice: Señor, yo y mis hijos te vamos a servir. Yo y mi casa somos tuyos, Señor. Si creíste que durante los años el enemigo te quitó algunas cosas, la palabra, ese libro maravilloso, te dice hoy que te va a tener que devolver con creces, varias veces más. No porque vos seas el valiente, no porque vos seas el fuerte, porque el que está en ti es fuerte, porque el que está en ti es más poderoso. No te preocupes tanto por perseguir las bendiciones, deja que ellas te persigan. Y aunque comieres aún cosas mortíferas, dice la palabra, no te harán daño. No te harán daño, porque sos la voz de Dios. Sos la voz del Espíritu Santo. Sos el canal de bendición. Hoy alguien tiene que oír esta voz. Hoy alguien tiene que oír que Jesús le ama. Hoy alguien tiene que oír que en Dios hay perdón, que en Dios hay una nueva oportunidad, que en Dios hay un camino que seguir, que un camino transitar. Vamos, hoy Dios te llena de palabra. Hoy Dios te dijo, te corona de sus bondades, y tus carreteras sobreabundarán de bendiciones. Vamos, tu caminar sobreabundarán de bendiciones. Fíjate la bendición que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia. Dios te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Esto no es para cualquiera, es para los hijos de Dios. Y reitero, y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Cuántos dicen? ¿Le querés aplaudir al Espíritu Santo? Claro que sí, nadie se puede meter. Mira, y cerramos así. Estarás pensando, y bueno, ¿cómo hago? Es verdad, muchas veces estuve ahí. No sé cómo hacer, cómo empezar, cómo decir. No sé, suponete que vas al gimnasio. Algunos ya estarán arrancando las clases, etcétera.
Estás volviendo de vacaciones y hoy Dios te inquietó con esto. Volviste relajadito de tu lugar, distendido, y hoy Dios te incomoda y te pone esta presión en tu corazón. Porque no es algo para considerar, sino algo para obedecer. Cierro así. Aunque empieces con un pequeño paso. Pequeño paso. El más importante es el que te inicia el camino. Un pequeño paso. No presentes a Dios tu currículum. No presentes a Dios los años que tenés de iglesia. No presentes a Dios los seminarios que llevas a cuestas. Hoy doy mi pequeño paso. Y es el más importante porque inicia un nuevo camino. Y yo hoy vengo a decirte que en el nombre de Jesús, vos y tu casa van a servir al Señor. Febrero es el antesala de algo grandioso, de algo maravilloso que está llegando. Ya lo tenés ahí en tu corazón. Lo que estás pasando, quizás sean procesos, quizás sean, vamos a ponerle paréntesis, dolor, etcétera. Quiero decirte así misioneramente, date cuenta que Dios te está procesando porque grandes victorias llegan para tu vida, llegan para tu casa, llegan para tu familia, llegan para tus finanzas, llega para todo lo que emprendas. Porque si hay algo que le importa al cielo es que a vos te vayas bien. ¿Cuántos dicen? Y le cerramos a Dios con un fuerte aplauso, ¿le parece? Vamos a aplaudir al Espíritu Santo.